Queremos hablar siempre sobre el tema de cultura de intimidad. Hemos ya avanzado en este tema, hemos venido construyendo a través de la palabra el conocimiento de la cultura de intimidad para podernos establecer en una firme palabra que nos permita a nosotros conocer cada día más y establecernos en ese conocimiento. Y hemos hablado de Apolos, hemos hablado de María y de Marta, hemos hablado de la profundidad y la necesidad que tenemos que en medio de todo lo que estamos viviendo poner a Dios en primer lugar y establecer su palabra, su voluntad en nuestra vida. Pero también hemos hablado de la búsqueda. Hemos hablado que es necesario que nos demos a la tarea de poner todo precisamente en un orden que nos ayude a que la prioridad de Dios sea lo más necesario en nuestras vidas. Y amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, entendiendo que Dios quiere ser íntimo de nosotros, que Él nos busca y que si nosotros le buscamos a Él, Él también se vuelve a nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Así que en este ambiente de intimidad que hemos venido hablando, también hemos hablado de la segunda venida de Cristo y que nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo y que somos la novia del Cordero que se prepara para las bodas del Cordero y que el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha y que parte de los ámbitos proféticos que estamos viviendo son ámbitos de preparación. Son ámbitos donde estamos creciendo en el conocimiento de la palabra, pero también establecido en la fe. Y que cada vez que nos congregamos, que cada vez que estudiamos la Biblia, hay un proceso de preparación en nosotros que va a culminar hasta que venga Jesucristo. Pero que sí entendemos que estamos en un tiempo de preparación. Y que el Señor está purificando nuestros corazones, está purificando nuestras intenciones y que nos está llevando al conocimiento de la fe. Y por eso era importante establecer como cultura en nuestra vida una incesante búsqueda de Dios. Buscarlo a través de la palabra, buscarlo a través de la oración, buscarlo a través de la intercesión, buscarlo siempre y en todo momento, ponerlo como una prioridad. Y entonces nos dábamos cuenta que habían posiblemente tradiciones en nosotros y que estábamos relacionándonos con Dios más por reglas, más por tradiciones que por una relación realmente establecida en el conocimiento de su palabra, donde pudiéramos tener una revelación exacta de lo que Dios quiere, cómo Dios tiene ese diseño de intimidad para conocerle a Él. Y a medida que ha avanzado el tema, hemos podido alinear algunas cosas y volver a la exactitud bíblica de nuestra relación con Dios. Y eso prácticamente nos establece en una plataforma de mayor madurez, pero también de mayor entendimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Dice la palabra en Mateo 24, verso 44, por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hebreos 10, versos 24 y 25 dice así: considerémonos los unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Diga conmigo: Cristo viene pronto. Y Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, porque somos la novia del Cordero. Desde ese entendimiento de preparación, cada vez que avanzamos en el conocimiento de la cultura de intimidad, se nos está dando una herramienta para conocer más a Dios, una herramienta para poder avanzar en el conocimiento de su persona, porque vienen los tiempos donde lo veremos cara a cara. Y entonces estamos siendo preparados, estamos recibiendo una pincelada de lo que viene en el futuro. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo, porque la iglesia se está solidificando en el conocimiento de Dios, porque en medio de todo lo que hemos vivido, cada día nuestra fe se fundamenta más en Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de intimidad, hablamos de comunión. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará
conocer su pacto. Hemos hablado de comunión, hemos hablado de intimidad, de profundizar en el conocimiento de Él. Salmo 24, verso 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Así que en medio de todo esto, ¿cuántos han crecido? ¿Cuántos sienten que su relación con Dios ha ido a otro nivel? ¿Cuántos creen que han habido velos que han sido removidos? Y esto es importante porque en la medida que nos damos cuenta de que hemos crecido en el secreto con Dios, que hemos crecido en la intimidad con Dios, que hemos crecido en el conocimiento de su palabra, nos damos cuenta que somos más sólidos y que no hay nada que nos mueva de aquello que nosotros estamos creyendo, y que nuestra casa está fundamentada en la roca. Y si está fundamentada en la roca, no puede ser conmovida. Y eso es bueno porque estamos estableciendo una casa de Dios con una generación sólida. Y eso realmente merece, como le dijera, un reconocimiento a usted por haberse entregado a ese proceso, por haberse dejado enseñar por Dios, pero sobre todas las cosas por ser obediente. Así que hoy vamos a estar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19 en adelante. Y quisiera, antes de leer, por lo menos darle un pequeño contexto al leer la carta de Hebreos, qué espíritu, qué discernimiento hay en medio de todo esto. El propósito de la carta de Hebreos es exhortar. Diga conmigo, exhortar. No es traer un regaño, sino inspirar a las personas a la obediencia de la Sagrada Escritura. Es a través de la revelación de la palabra provocar en el corazón de la persona una pasión por obedecer la palabra. No sea gravoso como un mandato, sino que sea inspirador para que lo hagamos desde lo profundo de nuestro ser. Entonces, cuando nos enfrentamos, digamos, o estamos estudiando la carta a los Hebreos, es una carta que quiere a nosotros enseñarnos, instruirnos, pero también corregir algunas cosas en nuestras vidas. Y en este caso, en ese entonces se dirigía a los cristianos, donde estaban en un proceso de conocimiento que lo llevaba a una transición de todo lo que habían recibido del conocimiento del Antiguo Testamento, y se enfrentaban ahora a un conocimiento nuevo, el conocimiento que tiene que ver con el nuevo pacto. Y era aquí donde había mucho que, para poderlo asimilar, necesitaban la ayuda del Espíritu Santo en sus corazones para traer el entendimiento exacto y correcto, pero también tenían que dejar todo un proceso de leyes y de reglas y de algunas tradiciones que era necesario apartarse. Era un momento donde la revelación está progresando, donde la revelación está teniendo una exactitud en el tiempo, porque se están cumpliendo los tiempos. Entonces, los cristianos a quien es dirigida esta carta se enfrenta a una transición en su fe. No es que el Nuevo Testamento o la ley tenga algún problema, no, es que se están cumpliendo los tiempos. Jesucristo ha muerto en la cruz, ha resucitado al tercer día y se ha cumplido la profecía y ha dado inicio al nuevo pacto. Desde ahí, los hebreos se enfrentan en este conocimiento a algún cuestionamiento interno, precisamente porque han sido entrenados y enseñados desde muy pequeño en la otra parte de la revelación. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, igual van a haber algunas cosas que posiblemente nos sintamos retados, porque el espíritu es exhortar, que nosotros seamos inspirados a obedecer la Sagrada Escritura. Entonces, Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad, diga conmigo libertad, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, diga conmigo, acerquémonos,
con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlo al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos que tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que el día está cerca. Como estábamos diciendo, es necesario podernos disponer a lo que el Señor nos está hablando sobre cultura de intimidad. Y de esta forma nosotros abrirnos a toda una relación profunda con Dios que vaya fuera de cualquier esquema o de cualquier tipo de conocimiento de ideología que no venga de la Sagrada Escritura, y poder nosotros establecernos en un conocimiento puro escritural que nos lleve directamente a la verdad, porque es con lo que estamos hoy siendo llevados, es a la verdad. Y la verdad trae libertad a nuestro entendimiento y podemos expresar realmente lo que Dios tiene y quiere para nosotros y nuestra generación. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces va a ser necesario que nosotros podamos ir entendiendo que el objetivo de la cultura de intimidad es poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, a Dios como prioridad, a tener todo un sistema de vida donde sea Dios sobre todas las cosas. Y eso va a llevar su proceso, eso lleva todo un proceso de conocimiento, primeramente de darme cuenta dónde tengo a Dios, primeramente ubicarlo y después darme cuenta dónde lo debo de poner, dónde lo debo de establecer en cuanto a mi relación. Y esto es importante porque es la única forma en que nosotros podamos vivir en una dimensión más profunda el conocerle a Él a través de las Escrituras y a través de una plataforma de conocimiento, de experiencias con Él que están avalados en la palabra. Hablamos de una relación personal con Dios de forma cotidiana también, en el día a día, en la forma práctica. Cuando necesitamos orar por nuestra familia, cuando necesitamos hablar con nuestros hijos. Hablamos de cuando estamos en el trabajo y necesitamos revelación. Hablamos de todo un sistema de vida que le damos vuelta precisamente para ponerlo en primer lugar. No solamente hablamos del culto del domingo, no solo hablamos del altar familiar del lunes, hablamos de toda nuestra vida ubicada precisamente primero Dios sobre todas las cosas y luego todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Entonces estamos en ese tiempo donde el Señor nos pide a nosotros una evaluación y una reflexión. Y a través de lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos nos damos cuenta de que a través de Jesucristo nosotros hemos sido puestos en una nueva estructura por parte de Él. Jesucristo nos abrió el camino. Jesucristo estableció un nuevo pacto en su sangre y nos abre la puerta para tener acceso, diga conmigo, acceso al trono de la gracia. Entonces, como primer punto le quiero dejar: Jesús es el camino vivo por el cual tenemos acceso. Definimos acceso. Acceso es la acción de llegar a un lugar. Es el derecho de paso o camino que me habilita para llegar a un lugar. ¿Qué estamos diciendo? Si Jesucristo nos dio acceso al lugar santísimo, quiere decir que por medio de su sacrificio hoy nosotros podemos llegar confiadamente al trono, confiadamente al lugar santísimo, sin ninguna restricción, porque Jesús pagó el precio. Ahora, ¿por qué hablar esto en temas de intimidad? Porque muchas veces no llegamos porque no sabemos que tenemos acceso. Y que en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier situación, nosotros podemos acercarnos a Dios confiado porque Jesucristo abrió el camino. Cuando el escritor de Hebreos les está diciendo esto a los cristianos, ellos están teniendo cierto entendimiento y están comparando lo que en el antiguo pacto se manejaba como culto, donde entendían el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios, donde ellos conocían que en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar,
que en el lugar santo estaban los sacerdotes preparando lo que el sumo sacerdote iba a usar en el lugar santísimo. Y en los atrios era el lugar donde todo el pueblo expectaba lo que iba a suceder en este momento de adoración. Entonces el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, hacer todo el proceso para llevar todos los pecados del pueblo y que fueran expiados a través de todo un ritual. Ahora, habían tres diferentes ámbitos. El primer ámbito eran los atrios. Todo el pueblo podía estar ahí. No sabían qué estaba pasando, no podían entrar ahí, no estaban habilitados. En el segundo ámbito era el lugar santo. Los sacerdotes estaban ahí, preparaban el macho cabrío, preparaban todos los implementos necesarios que iba a usar el sumo sacerdote. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba sin vestiduras. Se cambiaba las vestiduras y se ponía un traje fino de lino. Y ya llevaba todos los implementos para llevarlos al lugar santísimo donde los pecados iban a ser expiados. Era todo un proceso, diga conmigo proceso. De ese proceso a lo que está diciendo Hebreo está diciendo ya no va a haber más sacrificio en ese sentido, porque ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo y es una vez y para siempre. Entonces está habiendo un cambio en este entendimiento donde ahora el pueblo no va a necesitar quedarse en los atrios. Ahora el pueblo puede entrar al lugar santísimo por causa de Jesucristo. Y cuando hablamos de acceso, es esa libertad que tenemos ahora de no quedarnos en los atrios, sino llegar hasta el trono de la gracia, sino llegar al lugar santísimo a recibir el oportuno socorro por causa del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero esto no es solo teoría. Amén. Esta es una forma de vivir. Este es un estilo de vida de intimidad, que por causa de lo que entendemos en la Escritura, ahora lo podemos aplicar desde nuestra relación personal con Dios. Tiene por objetivo acercarnos al Señor. Tiene por objetivo que entendamos que ya no hay obstáculo, que ya no hay distanciamiento, porque Jesucristo precisamente rompió el velo por su sacrificio. Y ahora nosotros podemos orar de una forma diferente, podemos tener un acercamiento mayor al Señor y eso nos va a fortalecer en nuestra relación con Dios. Por eso cuando venimos estudiando todo lo que es cultura e intimidad, nos damos cuenta que lo que Dios anhela es que nosotros seamos íntimos de Él. Y ahora que estudiamos esto en Hebreo, nos damos cuenta en el verso 19 que dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Diga al que está a su lado: tengo libertad. Tengo toda la oportunidad para acercarme al Señor confiadamente ahora por el nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto nuevo, es un pacto de gracia, es un favor, un don gratuito, decretado, planeado y concebido desde los siglos por Dios y celebrado hasta siempre. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Efesios capítulo 1 verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es nuestra realidad en Cristo. Por eso nuestra intercesión, nuestra adoración, nuestra interacción con la palabra del Señor tiene que ser cada día más cercana. Tiene que ser cada día con menos obstáculos. Porque cuando yo entiendo esto y lo introduzco en mi sistema de fe, me doy cuenta que no hay nada que me separe, no hay nada que me aleje a la hora que estoy en oración, intercesión, en la búsqueda de la palabra, pero también entiendo que Dios mismo se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cambia nuestra forma de orar. Eliminamos toda distancia. ¿Por qué? Porque ahora somos uno, Él y nosotros. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, el velo representaba la separación de la presencia de Dios. Pero Jesucristo lo abrió, lo renovó, lo inauguró, lo instituyó. Eso significa abrir en este contexto.
Había un distanciamiento, pero ahora el sacrificio de Cristo, su mismo cuerpo rasgado por todas sus heridas, por todo lo que sufrió en su cuerpo, es precisamente la acción que rompe el velo. Jesús se entregó por nosotros y el sacrificio en su cuerpo fue la acción que rasgó el velo por nosotros y por el cual marcó el camino nuevo y vivo para cada uno de nosotros. Amén. Mire lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya no hay más distanciamiento porque Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Entonces es necesario ir estableciendo esta palabra en nuestro corazón para que vayamos creciendo en el entendimiento preciso de quiénes somos cuando oramos, de quiénes somos cuando intercedemos, de cuán cerca estamos de Dios y sobre todas las cosas que Dios ama que nosotros nos acerquemos a Él. Que no hay rechazo de parte de Dios para nosotros, sino que hay un anhelo ardiente de Dios porque nos acerquemos a Él. Y eso nos debiera de dar muchas más ganas de orar, muchas más ganas de estar en la presencia de Dios, muchas más ganas de adorar, muchas más ganas de leer la Biblia, porque si Dios lo anhela, yo debo de corresponder a ese anhelo de Dios. Amén. Pero estamos avanzando en eso. Igual que en ese tiempo los cristianos a quien se le dedica esta carta tenían ciertas cosas que alinear en su mente, así nosotros también. ¿Por qué? Porque es mucha revelación de parte de Dios, pero la revelación va progresando y a medida que seguimos estudiando la palabra vamos teniendo un entendimiento mayor de la voluntad de Dios, de su propósito para nosotros. Amén. Y eso es bueno porque poco a poco vamos a ir creciendo y creyendo cada día más en lo que Dios ha hablado para cada uno de nosotros. Dios quiere que nos acerquemos con libertad. Diga conmigo, con libertad. Y tenemos esa libertad para entrar al lugar santo. Nos ha sido dada únicamente por la sangre del Cordero. Es una habilitación para poder accesar que solo por Jesús podía ser. No había otra manera. Pero diga conmigo, ahora ya la tenemos. Pregunto, ¿qué nos impide acercarnos a Dios ahora? Solamente la acción de intimar. Y hemos dicho en otros mensajes que Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, no toda persona se acerca a Dios. Y aunque Dios nos ama a todos, no todos tienen la revelación de la intimidad. Muchos oramos y clamamos, pero desde los atrios no logramos entrar al lugar santísimo, porque algunos creemos que precisamente no tenemos ni el derecho ni la autorización. Pero por Jesucristo hoy puedes acercarte confiadamente a su trono y puedes entrar al lugar santísimo, porque Él es el gran sumo sacerdote para todos nosotros. Amén. Pero hay que entrar en esa dimensión. Tenemos que entrar ahí, tenemos que caminar por fe. Tenemos que dar esos pasos en fe poco a poco, pero irlo volviendo parte de nuestro sistema de creencia. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero. Dios nos da esa libertad, nos da el poder de acercarnos para tener una relación profunda con Él. Acercarnos tiene que ver con confianza, tiene que ver con la voluntad de Dios para tener esa cercanía, ese acercamiento con Dios. Libertad significa, en este contexto, la palabra paresia, libertad de decirlo todo, libertad de hablarlo todo, cualidad de estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro. ¿Cuándo la libertad puede ser un peligro? Cuando la interpretamos mal y confundimos libertad con libertinaje. Entonces, el sacrificio de Cristo y toda la acción de Jesucristo como sumo sacerdote, donde Él se entrega por nosotros para darnos libertad, para darnos entrada, para darnos acceso, no puede malinterpretarse. Porque si ahora tenemos la libertad y tenemos todo el derecho de entrar y salir, debo de tomar en cuenta algo.
que tenemos un llamado a la santidad. Dios dijo: sed santo porque yo soy santo. Tenemos un llamado a la santidad, estar apartado para el uso exclusivo de Dios. La libertad en Dios no es para hacer nuestra voluntad. La libertad en Dios es para cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Realmente la libertad en Dios es la sujeción de nosotros a su voluntad. Y el libertinaje es la capacidad que tenemos de hacer lo que nosotros queremos. Entonces realmente el libertinaje no es libertad, sino esclavitud del pecado. Y la verdadera libertad es ser siervo de Dios, es ser esclavo de la voluntad de Dios. Mire qué interesante. ¿Cómo tanto sacrificio se va a hacer para que nosotros vivamos conforme a nuestra voluntad? Sería demasiado sacrificio solo para cumplir lo que yo quiero hacer. Todo este sacrificio es para que podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Todo este sacrificio es para que podamos alcanzar el propósito. Por eso Él se entregó a sí mismo por nosotros. No para darnos la libertad de hacer lo que queramos cuando queramos, sino para que realmente disfrutemos la libertad en Dios, que solo lo da la obediencia a la palabra. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces estamos en un entendimiento muy espiritual. Yo quiero hacer lo que yo considere, y a eso le llamo libertad. Es como cuando pensamos en felicidad. Realmente, ¿qué es felicidad para nosotros? Que se cumpla lo que nosotros queremos. Casarme con la persona que quiero, tener el trabajo que quiero, andar en el vehículo que quiero. Todo lo que he soñado y lo logro tener, eso me hace feliz. Pero realmente, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, hablamos del gozo inefable que solo lo produce la obediencia que tenemos a Dios y a su voluntad, que es más que cualquier felicidad que cumplir el anhelo humano. Cumplimos con el anhelo de Dios para nuestras vidas. Eso es libertad. El asunto es que muchas veces extrapolamos esto. Por un lado, se puede volver muy religiosa nuestra relación con Dios. Reglas y cargas que el amor de Dios no pone. Pero por otro lado, decimos, como Dios es amor, yo hago lo que quiera y Dios me perdona. Son dos puntos, dos extremos que no funcionan en sí directo al propósito de Dios. Por eso hablamos de exactitud, la cabalidad según la palabra del Señor. Entonces, ambos polos, hacer todo lo que quiero o infringirme yo reglas y métodos que no me dejan disfrutar a Dios, no son buenos. Necesitamos ser exactos en lo que Dios quiere a través de la libertad. Diga conmigo, yo soy libre. Primera de Corintios capítulo 10, versos 23 y 24. La palabra dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, su propia voluntad, sino el de otro. Hoy en día estamos expuestos a demasiadas corrientes, a demasiadas enseñanzas falsas que nos dicen que cada quien puede hacer lo que quiera, cuando uno quiera, y eso es libertad. Vemos nosotros algunos ejemplos muy tristes de personas conocedoras de la palabra y hoy siendo mal ejemplo para personas que son bebés espirituales. Hay personas pro aborto, personas pro el matrimonio del mismo sexo, y gente que ha conocido la palabra, y gente que en algunos casos en países, en naciones extranjeras, hasta han abierto iglesias precisamente con esa dirección. Eso es triste porque tergiversan la verdad y hablan de una libertad que no es lo que la Escritura dice. Porque la Escritura habla de una libertad para hacer la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios está bien claro que solamente varón y hembra los creó. Y que cuando Él instituyó el matrimonio, lo hizo con un varón y una hembra. Amén. Y eso es importante porque los diseños de Dios son claros y son establecidos para establecer su voluntad aquí en la tierra. Entonces, tanta corriente, tanta confusión hoy
lleva a las personas a interpretar mal la libertad y convertirla en un libertinaje. Y eso es peligroso porque el libertinaje es el camino a pecar. Y la libertad en Dios es el camino a la luz en Dios. Tengo que escoger. Tengo que de alguna manera interpretarlo de la forma correcta. Y la única manera de verlo bien es ser exacto bíblicamente. ¿Qué significa ser exacto? Ser acertado. Encaminarse a la verdad. Entender que la libertad viene desde la exactitud bíblica. Porque el libertinaje nos va a llevar al legalismo o al pecado. Y esto es muy importante entenderlo porque tanto sacrificio y tanta bendición que hoy tenemos por parte de Jesucristo, que al momento de interpretar mal nosotros en nuestra evaluación, en nuestro sistema de creencia, pudiéramos perder la esencia de todo lo que Dios tiene para nosotros solo porque lo interpretamos mal. Y en este tiempo uno de los objetivos es que erremos en nuestro conocimiento. El espíritu de error en este tiempo está confundiendo a las personas. Y en la medida que la exactitud bíblica se pierde, somos más propensos a perder la dirección que Dios quiere que sigamos. Entonces, por eso es tan importante que la libertad sea manejada desde la madurez escritural. Que la libertad sea manejada desde el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que podamos definitivamente en todas las cosas que hagamos honrar al Señor. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa es la forma. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. ¿Cuál es la verdadera libertad? Convertirme en un siervo de Dios. Muchas personas buscan pretextos para fundamentar su libertad. Buscan pretextos para hacer lo que ellos quieren hacer. Ahora, el énfasis de hoy es: no hay nada que te impida que pueda ir a la presencia de Dios. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, rasgó el velo y ahora tiene acceso, tiene vía libre. Sin embargo, existe algo que nosotros tenemos que cuidar: tener un corazón sincero, tener nuestras manos limpias delante del Señor y tener una mente renovada conforme a la nueva conciencia en Dios. Tenemos que cuidar lo que el Señor ha establecido en nuestras vidas. Y va a ser importante que nos mantengamos firmes. Gálatas 5:1 dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por eso va a ser importante que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios para mantenernos, para que nosotros podamos seguir desarrollando una relación con Dios en la cual nosotros podamos manifestar la libertad en Dios, pero sobre todas las cosas podamos crecer en el conocimiento de Dios. La libertad es para alcanzar el propósito de Dios, no para hacer nuestra propia voluntad. Y cerramos con esto diciendo: Dios quiere que te acerques. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero. ¿Con qué tipo de corazón nos vamos a acercar a Dios? Con un corazón sincero. ¿Por qué sincero? Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. No existe nada que podamos ocultarle al Señor. Por eso, para venir al Señor, nuestro corazón tiene que ser sincero. Él dijo: yo no veo como veo los hombres, yo veo el corazón. Cada vez que me acerco al Señor hoy, que tengo el acceso por causa de Jesucristo,
tengo que traer mi corazón sincero. Lo segundo es que vengamos con plena certidumbre de fe, sin dudar lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Y el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Nos acercamos con confianza, con plena certidumbre de fe, que todo lo que nosotros hablamos con Dios, Él nos escucha. Un corazón sincero, me acerco confiadamente en plena certidumbre de fe. Tercero, purificado nuestros corazones de la mala conciencia. Parte del proceso de purificación es el conocimiento de la Escritura, donde derriba argumentos que han sido establecidos durante el tiempo en nuestra mente, en nuestro sistema de ver las cosas, en nuestra perspectiva. Y esa mala conciencia se establece por un conocimiento errado. Cuando yo renuevo mi mente por las Escrituras, entonces esa mala conciencia se ve afectada en luz y libertad. Entonces me acerco con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado nuestros cuerpos con agua pura. Debemos de entender que podemos acercarnos al Señor, pero que debemos de honrar ese sacrificio del Señor, no haciendo nuestra voluntad, sino consagrándonos para el Señor. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor renueve nuestra mente en el entendimiento de la búsqueda incesante de conocer a su persona. Hoy tienes libre acceso. Las veces que tú decidas acercarte a Dios, el Señor se acercará a ti. Te aconsejo no hacerlo hasta que tengas un problema, hasta que tengas una situación muy difícil. Hagámoslo todos los días, porque cada vez que vayamos al Señor seremos renovados y transformados en su presencia.